Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde cualquier lugar que se encuentren, reciban un cordial saludo. Eh, el objetivo de este video es con el fin de que todos ustedes puedan tener un refuerzo adicional de las clases que hemos visto de forma teórica. Aquí un poquito más explicaremos algo de forma práctica y enseñaremos, adelantaremos un poco también respecto a las materias y cosas que tendremos que nosotros ver. Por esa razón, este video es para ustedes, para que puedan consultarlo y puedan revisar y fortalecer ese conocimiento respecto a lo que hemos visto anteriormente. Empiezo. Respecto a la clase anterior, nosotros habíamos visto lo que era el FODA, que estaba compuesto de un acrónimo de 4 letras, ¿no? Que sería fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. En este caso les voy a dar un ejemplo de mi situación, es decir, de mi vida, pero hace un tiempo atrás, cuando yo estuve estudiando en la universidad. Con ese caso y con esa situación voy a dar un ejemplo explicativo de lo que yo puse de mí, porque cada persona tiene una situación distinta. No todos son iguales, entonces tienen diferentes personalidades, diferentes tipos de características, habilidades, conocimientos, oportunidades y debilidades. Cada uno lo tiene de distintas maneras. En mi caso, por ejemplo, cuando yo terminé la universidad, terminé con conocimientos, todo, pero por ejemplo, en fortalezas que yo tenía, que era una persona proactiva, que me gustaba, y me gusta de hecho siempre, tener la iniciativa de poder solucionar problemas a tiempo, de siempre estar al constante por solucionar algún tipo de requerimiento, problema que haya, ¿no? Siempre tener esa iniciativa, ¿no? Sobre todo de accionar, de tomar una decisión en el momento, ¿no? Para poder ayudar en un tema. Como investigador tengo una fortaleza porque a mí me apasiona la investigación y yo domino esa rama, pues yo puedo investigar algún tema en específico, sea estadístico, sea de cualquier tema en ámbitos con el fin de poder tener conocimientos y abordar y desarrollar más un tema que quizás lo pueda desconocer un poco y con el fin de poder proporcionar a sí mismo soluciones. Por ejemplo, perdón, tenemos ahora como oportunidades, vamos viendo en este caso los factores externos y los factores internos. Recuerden que los factores externos eran aquellas que son lo que me rodea, mi entorno, por ejemplo, como el gobierno, las leyes, el mercado, los clientes, la competencia, etcétera, todo eso, ¿no? Estamos hablando en ese aspecto de las amenazas y también estaríamos hablando de las oportunidades como factores externos y como factores internos ya recuerdan que son las fortalezas y debilidades. Siguiendo con la explicación respecto a los factores internos, nos toca hablar de las debilidades. Pues qué debilidades tengo yo como persona. Es que en ese entonces sí tenía un poco de nervios cuando yo recién quiero empezar o iniciar una actividad o quiero intentar empezar una actividad en una empresa que me quiera contratar, pues siempre da un poquito como que de ese temor a ver si es que te contratan o no. También te preocupas mucho porque si te van a contratar o no. Entonces como que a veces tienes un poquito ese factor cuando uno lidia algo. Así mismo cuando tú empiezas un negocio tienes lo mismo, ¿no? Entonces no sabes qué tan bueno te va a ir o no. Pero igualmente eso es algo que simplemente es temporal, no es algo que te afecte, pero sin embargo puede ser una debilidad también. Por ejemplo, despistado, eso sí, cuando yo abarco muchas actividades, por ejemplo, investigo muchos temas, me meto a demasiados cursos, me meto en muchas preparaciones, ahí de pronto en su momento, en el lapso del tiempo que hay ciertas cosas que quizás se me pasan por alto. Entonces, sin embargo, en ese aspecto, no es que sea malo, pero lo que hay que simplemente es organizarse mejor y con el tiempo una persona ya puede mejorar esos factores. Ahora, estos son factores internos. Veamos los factores externos. Tenemos los factores externos, lo que podemos visualizar en la parte de acá abajo, ¿no? Estos serían los factores externos. Esto que estoy encerrando de color. Entonces, en esos factores externos
nosotros podemos visualizar que tenemos aquí las amenazas, que puse dos ejemplos. En el caso de las amenazas yo dije, bueno, en la universidad una amenaza como factor externo para mí sería que hay competencias, personas, estudiantes que terminaron y ya tienen experiencia de hecho. O hay personas que tienen experiencia y están estudiando en la universidad y esas personas son más competitivos, por ejemplo, porque incluso hay personas que tienen mejor preparación. Porque de pronto esas personas hacen su masterado de pronto y aparte de eso también tienen la experiencia. Entonces es algo como que te afecta un poco. El otro factor, por ejemplo, hablé de experiencia, aquí está. La falta de experiencia cuando tú recién empiezas en la universidad, estás estudiando y sales, no consigues trabajo. Entonces, eso es uno de los factores sociales que actualmente afectan mucho a eso. Universitarios que salen de las instituciones a buscar trabajo. Entonces, en mi caso sería eso. Entonces ahí tenemos dos amenazas que realmente vienen a ser como factores externos. Pero podrán decir sin experiencia, la amenaza, aunque la experiencia viene a ser una debilidad también, sí, es verdad, una debilidad, la falta de experiencia podría ser por parte de las empresas donde tú vas a entrar también. Más sería como factor externo por parte de las empresas, ¿no? Supongamos que tú vas y encuentras, como no hay muchas empresas que te dan que de manera formal, ¿no? Hay muchísimos trabajos y negocios de manera informal. Entonces la amenaza en que tú incurras, vayas a ingresar a una empresa que no tiene experiencia. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? O sea, en mi caso, en mi experiencia personal, una empresa sin experiencia, como una persona que te contrate, es una persona que quizás no tenga muchos conocimientos de los procesos de contratación de personal y de pronto te quieran pagar lo que ellos quieran o piensen o consideren y quizás sea un poco injusto, ¿no? En esas situaciones y en esos aspectos. Aquí más bien sería empresa sin experiencia. Porque hay empresas, estas serían los micronegocios. Los microempresas son los negocios pequeños que son los que más te darían oportunidad para que tú puedas ingresar. Pero en esos micronegocios no te ayuda de nada porque realmente son negocios casi, podemos decir que casi informales. Por ejemplo, ¿cuáles son esos negocios? Sacas copia, esos negocios que sacan copia por las universidades, esos negocios de cybers, esos negocios de venta de cuadernos, bazares, tiendas y muchos negocios así más o menos, ¿no? Entonces, ahí no es un negocio, por ejemplo, como para un profesional que sale de una universidad. Entonces, ¿tú vas a desarrollarte en ese tipo de actividad? No te vas a desarrollar. Más bien para ti sí es una amenaza. ¿Por qué? Porque si te mantienes en ese tipo de trabajo que es precario, siendo un profesional, ¿no? que te pagan lo que realmente ellos consideran, entonces tú estás pasando un riesgo, una amenaza que podría afectarte realmente. Entonces, por esa razón, en ese tiempo, por ejemplo, salieron mucho, cuando tú recién sales, y como no te ofrecen las empresas, lo que más vas a encontrar son estos tipos de negocios. Pero esos negocios nunca te van a ayudar a desarrollarte como profesional, no vas a crecer. Más bien es una amenaza porque consume tu tiempo y ese tiempo más tú podías aprovecharlo para poder crecer, catapultar. Sin embargo, parece mentira, pero sí ha habido ocasiones de profesionales que salen de la universidad y regresan nuevamente a hacer lo que hacían, es decir, vendedores, es decir, regresan a trabajar para un jefe o para un negocio muy pequeño que realmente ni siquiera es un negocio que
podemos decir, enrola a las personas o los asegura en el IES, porque el negocio también es tan pequeño y que no le da tampoco la actividad económica como para hacer todo eso. Entonces, por eso sería un factor de empresa sin experiencia, ¿no? En mi caso, no, en mi caso. En el caso de otras personas puede ser otra. Aunque sin experiencia, realmente, si hablamos el término solo, sin experiencia vendría a ser una debilidad, que también podría entrar aquí en las debilidades, porque eso es un factor mío, personal ya. Que eso también debería ponerlo aquí, sino que no lo puse, pero pongámoslo aquí, ¿no? Sin experiencia aquí, realmente, sin experiencia ahí. Pongámoslo ahí en iniciales, ¿ya? Ya, sin experiencia y acá empresa sin experiencia. Entonces, esa es mi situación, ¿no? Ahora más abajo aquí, oportunidades. Tenemos aquí ahora las oportunidades. Como factor externo, ¿qué oportunidades hay? Por ejemplo, si certificaciones internacionales a bajos costos, hay oportunidades, incluso hay certificaciones internacionales sin ningún costo, es decir, gratuito. Por ahí es algo interesante que tú puedes opcionar a aplicarlo, ¿no? ¿Qué más hay? Becas universitarias porcentuales, es decir, hay universidades que te dan la oportunidad de estudiar si tú estás interesado y te opcionan un porcentaje de beca si más que todo son personas de escasos recursos o personas de pobreza o extrema pobreza. Hay fundaciones internacionales e instituciones, universidades que financian becas hasta del 100%, 100, 50, 60, 70, dependiendo, ¿no? Dependiendo del estatus económico de la persona. Entonces, en mi caso yo apliqué una beca y me gané el 70% de la beca y prácticamente terminé pagando un valor pequeño en la universidad en Madrid, en donde realicé mis estudios. Mercados, ¿qué más oportunidades hay? Mercados sin o pocos explorados para trabajos independientes. Claro, por ejemplo, ¿qué puedo hacer con esta información? Yo puedo hacer un cruce. A ver, puedo cruzar las fortalezas o puedo cruzar las amenazas contra las oportunidades. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Si yo no tengo experiencia o si anteriormente estuve trabajando para empresas que no tienen experiencia en lo laboral, en lo financiero, en lo que realmente yo domino como profesional, no se aplica nada de eso. Y no voy a aplicarlos nunca porque son negocios que un poco informales, podemos decir, o semiformales, podríamos decir. Entonces no podría desarrollar mis conocimientos profesionales, más bien para mí sería una amenaza eso. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿O qué podría suceder? Entonces podría reemplazar que en vez de trabajar en microempresas semi-informales, más bien podría aprovechar esta oportunidad de que hay mercados poco explorados para trabajar de forma independiente. Y entonces yo analizo y hago un estudio de mi pénsul académico, ¿no? Y digo, a ver, yo soy profesional, eso es una fortaleza, eso también es una fortaleza. Puedo poner aquí, miren, pero sino que yo solamente dije, pongamos dos factores, pero aquí voy a poner eso, ¿no? Pongamos eso, que yo soy profesional también. Aparte de eso, profesional en materia de que soy ingeniero comercial, ¿no? Perdón. Soy profesional, soy ingeniero comercial. Ah, perfecto. Como ingeniero comercial, entonces, ¿qué podría hacer? Soy proactivo, mira, soy proactivo, me gusta buscar solucionar problemas. Soy investigador, me gusta averiguar, estudiar, identificar el problema. Y soy profesional, tengo fortalezas. ¿Qué puedo hacer con eso? Si tengo esta amenaza, entonces ¿qué podría hacer? Puedo concatenar esto y puedo hacer esto, ¿no? Yo qué sé, estoy aquí, analizo estas tres variables que sería fortaleza contra las de amenaza, ¿no? Que vendrían a ser las de acá. Y entonces lo que yo digo es que si yo tengo
si estoy trabajando en estos tipos de negocios que gano realmente muy poco y de acuerdo a mi esfuerzo y lo que hago, entonces ¿qué sería? Ah, yo soy una persona que domino la parte contable o domino la parte tributaria, porque eso yo lo vi en mi carrera. Entonces lo que hago es investigar, especializarme un poco más en esto y de pronto brindar cursos, puedo brindar, ¿qué puedo ver en el mercado? Porque aquí en oportunidades dice mercados que pocos, poco explorados te permiten una oportunidad para trabajar de forma independiente, te permite generar ingresos. Entonces, mi idea, ¿no? Esa cuestión aparte de los servicios. Entonces puedo dar cursos, ¿de qué? De algunas cosas, pues, de todas las materias que he recibido. Y definitivamente sí, puede ir bien. Entonces, ahí acabo de crear un factor nuevo. ¿Qué cosa? Brindar cursos. ¿Y cómo hice eso? Simplemente analicé las variables de la palabra fortaleza con las de la amenaza y las amenazas las concatené con las de las oportunidades, sería la variable de aquí. Entonces, eso lo vamos a analizar el día de la siguiente clase que nos toque. Déjenme verificar, creo que con ustedes me toca, a ver, Monte Sinaí, me toca el día lunes 7. Según lo que revisen mi horario, el lunes 7 me toca. Entonces, ahí podemos verificar de qué manera podemos hacer. Por ejemplo, si quiero ser un poco más específico, puedo identificar la primera letra de estos factores y a esto les voy a poner numeración. 1, 2. Debilidades, ¿cuántas? Debilidades 1, 2. Me salió un poco, pero ya saben que pertenece aquí. Amenaza, amenaza 1. Experiencia 2. Oportunidades, oportunidades 1. Beca 2. Mercado 3. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Yo puedo analizar, por ejemplo, amenazas con oportunidades. Es decir, amenaza 2, o sea, la variable 2A, 2 puntos, o punto y coma, con la variable de oportunidades que sería O3. Sería O3, ¿no? ¿Y qué puedo hacer ahí? Esto es igual a una estrategia. Entonces, eso me permite crear estrategias. Para esto me sirve. ¿Y cuál sería la estrategia? Aquí pondría escrito lo que les dije. Es decir, crear cursos que permitan diseñar servicios profesionales. Entonces, eso podría ser una oportunidad, ¿no? Para poder, en este caso, gestionar, ¿no? Nuevos servicios. De esa forma, nosotros podemos realizar nuestros enfocarlo a nuestros trabajos. Ya les voy a hacer un ejemplo más práctico el día que nos toque la clase. Simplemente esto es para poder conocer, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y para no alargar mucho, solamente lo que quería es que ubiquen en el deber 2 de cada factor, nada más. Entonces aquí puse unos ejemplos. Aquí la compañera Eugenia me pasó esto que lo vi interesante, pero esto es en un caso. No todos los casos son iguales y son las mismas preguntas. Por ejemplo, en tu caso personal, como ¿qué podrías hacer? Por ejemplo, ¿qué experiencia en debilidades puede ser qué experiencia no tengo? Debilidades pueden ser un problema que te afecte, por ejemplo, como lo que yo puse arriba, falta de experiencia. En mi caso personal, ¿no? ¿Qué habilidades no tienes? Ese también es otro problema. No poseo habilidades para qué. Yo qué sé, en su caso puede ser que de lo del emprendimiento para la costura del diseño de colchones o de almohadas o de cortinas, etcétera. Eso es una debilidad. ¿Qué problemas tengo que me alejan de mis objetivos?
Puede ser, cuando se dice que problemas te alejan de sus objetivos, quiere decir, ¿cuál es el objetivo que están estudiando? Ponerse un negocio. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que podría alejarte ahí? Perdón. Podría ser muchas ocupaciones en el hogar, de pronto mucho trabajo, problemas familiares, problemas de salud, problemas de deudas. Muchos factores pueden ser los que no permiten que te concentren en ese objetivo, pero que realmente lo ameriten, ¿no? ¿Qué hago mal? Eso es otro factor, una debilidad. Por ejemplo, tú ya eres una persona que ya te has puesto anteriormente un negocio y quiebras rápido. Y te sale la pregunta, ¿qué hago mal para que siempre quiebre los negocios? Entonces, en este aspecto sería esa pregunta, ¿no? Te harías y dirías eso, ¿qué estoy haciendo realmente mal? Que no me permite realmente que mi negocio realmente prospere. Entonces, anteriormente habíamos hecho la falta de conocimiento, ¿no? Del mismo modo tenemos las fortalezas, que tenemos, por ejemplo, 4 preguntas que te dicen lo mismo. Si tienes experiencia, qué habilidades tengo, de qué manera me acerco a mis objetivos y qué hago bien, ¿no? De la misma forma tenemos también los factores externos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de aquí, las amenazas y las oportunidades. Asimismo, pero estas tienen otras preguntas que te permiten poder responder de forma más clara los factores y tú los podías llenar aquí, ¿no? ¿Qué aspectos externos me impiden alcanzar mis objetivos? Pero eso de forma externa, es decir, no interna, sino externa, en el entorno donde te encuentras. Yo qué sé, por ejemplo, si soy una ama de casa, si soy una persona que me encuentro en casa y no trabajo, un factor externo podría ser la falta de ingresos económicos, la falta de financiamiento, la falta de crédito por parte de los bancos, la falta de un buen historial crediticio, la falta de... Hay muchísimas amenazas, tantas amenazas que existen, pero eso depende de la situación de cada persona. Otra amenaza puede ser los problemas de deudas con otras empresas. Hay muchas amenazas. Entonces, ¿qué problemas externos tengo? Ahí vienen los problemas, lo que acabo de mencionar, ¿no? Los factores que me impiden alcanzar los objetivos pueden ser aquellos que tengan que ver con alguna situación externa. Por ejemplo, quizás no puedo porque es una persona que actualmente podría, en este caso, estar en su casa con alguna actividad o ocupación que no le permite adquirir ese negocio que usted quiere, de pronto porque tiene que cuidar a un familiar que está con salud delicada y está en una situación de extrema emergencia y usted es la única persona en casa y no puede salir ni hacer nada porque esa persona depende 100% de usted. Eso sucede como el caso de los adultos mayores con papá y mamá que los tienen a los dos y la persona es sola, tiene que hacerse cargo de los dos. Entonces son casos muy extremos, ¿no? Que no le permiten ¿por qué? Porque los padres necesitan el 100% del tiempo de su hijo para cualquier emergencia de salud, necesidades del baño, alimentación, ¿no? Podría ser un aspecto externo eso, como también podría ser alguna otra cuestión de que en la casa hay alguna situación que no le permita, le impida, yo que sé, por ejemplo, las personas que viven en el campo, viven tan lejos y la actividad del negocio que quiere ponerse es en la ciudad. O por ejemplo, cuando los estudiantes tenían esa amenaza de que vivían en el campo, una amenaza es que querían estudiar en la Universidad de Guayaquil, no podían hacerlo porque vivían demasiado lejos. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que buscar un familiar en Guayaquil o con un amigo
tratar de ver, hacerse amigo y ver si alquilaban un departamento durante 4 años o 5 años que duraba la carrera. Eso es una amenaza, y la amenaza es que te puedas quedar sin recursos económicos tarde o temprano, porque los padres a veces no tienen siempre una estabilidad económica fija, ¿no? Esos son, entonces, problemas externos y lo que acabé de mencionar, ¿no? Eso pueden ser problemas externos. Aunque más bien un aspecto que podría afectar sería eso de la distancia que yo acabo de mencionar. Eso sería realmente un aspecto que no te permita realmente cumplir con ese objetivo. Ahora, las influencias negativas externas, ¿qué podrían ser? Esas influencias negativas podría ser que algo que influye de forma negativa en la casa, y eso que te influye es lo que no te permite. Por ejemplo, supongamos que soy una madre soltera, un ejemplo, ¿no? Tengo 8 hijos, y con 8 hijos no puedo salirme a la esquina. ¿Por qué? Porque su tiempo está prácticamente a esas 8 criaturas, ¿no? Y tiene que encargarse de estar pendientes de ellos, cuidarlos, estar ahí en casa, no puede hacer nada. Entonces eso influye mucho. ¿Qué influye? El cuidado de la madre hacia sus hijos. Los hijos influyen mucho. No podría a veces tener el tiempo para hacer una actividad, porque imagínense, hay esos casos. Oportunidades, de la misma forma, con las mismas preguntas se puede responder las oportunidades, ¿no? Ejemplos de oportunidades, ya puede ser oportunidades que me permitan a mí. Por ejemplo, la última vez habían mencionado el curso gratuito por parte de la fundación. Eso es una oportunidad, no se gasta ningún valor económico. Influencias positivas, por ejemplo, que a través de una persona que tiene muy buenas relaciones con instituciones, es decir, con esa persona se pudieron adquirir una oportunidad para poder tener, yo qué sé, un financiamiento, un curso, una capacitación, muchas cosas, ¿no? También experiencia laboral, cosas así. ¿Qué ventajas externas puedo adquirirlas a través de ellas? Bueno, pues también hay ventajas de que, por ejemplo, te permitiría en el futuro tener un negocio, poder ser independiente, poder como ventaja ofrecer un producto distinto al que te ofrecen las demás personas. ¿Con qué ventaja? Con que tú estás desarrollándote con profesionales que realmente te van a permitir conocer o enfocarte con temas de la actualidad, ¿no? Eso sería algo interesante. Continuando con lo que habíamos visto, mira, aquí hay un ejemplo ahora que yo quiero enseñarles. Voy a mostrar unos ejemplos, ¿no? Para que veamos de distintas situaciones, porque cada persona, como les digo, es un mundo distinto. Por ejemplo, los factores internos, tenemos las debilidades. Aquí esta persona puso como un factor negativo que no tiene experiencia en el sector de lo que esa persona domina. Puede ser marketing, puede ser ingeniero, puede ser un costurero, puede ser un panadero, puede ser que estudió, o sea, hizo un curso, pero no tiene experiencia laboral, y eso es una debilidad. Idiomas, nivel básico de inglés. Puede ser que a la persona de pronto en el negocio que quiera, las empresas le pidan dominio de idioma y no lo tiene, pues su idioma, su nivel de inglés simplemente es básico y se necesita un nivel por lo menos intermedio, ¿no? Perdón. No puedo desplazarme a otra ciudad, como en el ejemplo que les di de las personas que viven de un campo a otro. Viven en el campo o viven fuera de provincia, viven en otra provincia y la distancia es el problema. Eso les ocasiona una debilidad. Soy autoexigente. La debilidad de ser autoexigente, o sea,
tú te exiges a ti mismo, eh, podría ser un factor positivo, pero también podría ser un factor negativo, dependiendo de la situación que te encuentres. Por ejemplo, ¿por qué, por qué autoexigente es negativo? Porque si tú te autoexiges, o sea, tú te exiges y te exiges y te exiges y te exiges y te exiges, va a llegar un momento que vas a terminar, wow, ¿cómo sería la palabra? Yo qué sé, te vas a tener un problema psicológico, un problema, es como que te traumas, estás en esa cuestión de metido en eso y en eso y en eso y en eso, y no sales de eso. Entonces como que no te socializas, estar metido en eso no te permite relacionarte, no te permite interactuar y te hace como que muy cerrado. Eh, pues depende, ¿no? La autoexigencia podría tener ventajas como también desventajas. Factores externos, como amenazas, en cambio aquí la persona puso situación de incertidumbre, mira lo que nos está afectando. Esto es un buen ejemplo, el COVID-19, ¿no? Es un factor externo. A muchos nos está afectando el COVID-19 por la situación económica. Altas tasas de paro, mira, pues estas cuestiones de paro, eh, eh, imagínate que los impuestos se aumentan, las cosas se encarecen, mucha competencia en mi sector, o sea, por esta cuestión de la falta de empleo, comienzan muchas personas ahora a emprender, y ahora la idea que tenía ya otra persona ya la comenzó a hacer. Eso sucede. Entorno laboral inestable, efectivamente el sector está un poco inestable, porque ahora hay una incertidumbre de que las personas no vayan a trabajar pues ya de forma fija, sino que su trabajo, su contrato sería variable, porque las empresas quizás yo te contrato solo 3 meses y dependiendo de cómo tú trabajes, si no te quedas unos 3 meses más y ahí te puedo renovar el contrato, como también puede ser que no, como también puede ser que el sueldo te bajen más, pueden ser que te quiten beneficios, muchas cosas podría pasar. Según también las leyes, recuerden que eso influye mucho con las leyes en la parte gubernamental. Ahorita el presidente Lazo no se sabe cómo va a abordar parte de las leyes con relación a la parte laboral, entonces eso también influye muchísimo como un factor externo. Fortalezas. Tenemos la formación universitaria de esta persona que dice como un factor positivo, pero en lo personal de esta persona. Tiene formación universitaria y tiene máster, eso es bueno, mira. Tiene una excelente motivación, es profesional, tiene una actitud positiva y es proactivo, ¿no? Como lo que yo tenía arriba. En oportunidades la persona tiene la oportunidad de poder crear su propia marca personal, ya que parece que su profesión sí se lo permite, tiene los conocimientos y tiene los medios para poder hacerlo, ¿no? Como oportunidad tiene para poder aumentar esa demanda para los recursos humanos, dice, aumentar la demanda para recursos humanos. Depende, podría esa persona trabajar bastante en ese objetivo que podría hacer aumentar esa clientela que está buscando el producto que ofrece esa persona, y una vez crezca esa clientela va a necesitar contratar personal o personas que le ayuden a gestionar esa idea de negocio en donde tiene muy buena oportunidad de crecimiento. Apoyo económico familiar, entonces la familia tiene un respaldo, hay unas personas que tienen dinero y le desean ayudar, te desean ayudar, ¿no? Entonces eso es el apoyo familiar económico. Y aquí hay otros ejemplos, mira. No los daré más, lo voy a subir a la página. Estos son ejemplos que voy a subir para que se ayuden, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, mira, de factores internos y factores externos. No tengo suficiente experiencia, no tengo buen nivel de inglés, etcétera, ¿no? Acá hay un ejemplo de una señorita que se llama Susana. Tiene sus fortalezas, buenas habilidades de dirección. Esto ya es a nivel corporativo, ya como dentro de una empresa creada o dentro de un negocio. Como más o menos cuando ya
ya estás trabajando en una empresa y tú eres el gerente. Entonces te toca hacer esto desde el enfoque de tu empresa. Y desde el enfoque de la empresa, esta persona ha creado este FODA. Entonces lo dejo para que ustedes lo analicen. Desde un enfoque corporativo, es decir, desde un enfoque de una empresa. Y acá esto ya tiene un enfoque personal, todo esto de acá. Entonces, cualquier cosa y cualquier requerimiento, por favor, no duden en poder escribirme. Recuerden que yo les pasé ya una información anteriormente, les pasé videos y les pasé unos PDF para que ustedes puedan verificar y ver qué es lo que ustedes realmente son. Recuerden que aquí tienen que poner algo de lo que ustedes son, no algo de lo que a ustedes les gustaría hacer. Mucho ojo con eso, eso no se debe hacer. Porque si voy a poner aquí cosas que yo me invento, que me gustaría más o menos, pero en la vida real yo no soy así, entonces no estoy respondiendo de una forma honesta a esto. Esto hay que llenarlo de una manera honesta para saber realmente cómo es la persona, cómo es su situación. A veces las personas desconocen la situación, pero conocen los factores y no saben cómo buscar soluciones. Y la solución lo tienen ahí. Con esto podemos conocer esto de aquí. Para la próxima clase, no se vayan a olvidar de traerme los 2 factores, así de fortalezas, de debilidades, los 2 de amenaza y los 2 de oportunidades. Si desean poner más, ya queda a su criterio, no hay problema. Yo con esto, en la próxima clase les voy a hacer un ejercicio en el pizarrón. Yo mismo tomaré eso para desarrollar un cuadro estratégico, como un plan de acción, ¿ya? ¿Alguna vez has escuchado un plan de acción? Con esto podemos hacer un plan de acción o también un plan de estrategias que me permita, con la interacción de estos factores, poder encontrar soluciones. Bueno, más decir, espero que tengan una excelente y bendecida tarde y estamos en contacto, ¿sí? Pasen bien. Saludos.